Hoy chicos os traigo un vídeo que de verdad que vais a alucinar. No se trata ni nada más ni nada menos que la combinación de 3 indicadores de LuxAlgo, que para los que buscáis un indicador que combine perfectamente en vuestra estrategia, sabéis que LuxAlgo es un referente en este nicho. Por tanto, en el día de hoy voy a explicaros paso por paso cómo funcionan estos indicadores y, si eso no fuera poco, han sido elegidos minuciosamente para que combinen entre sí. Pero como ya sabéis, no lo puedo explicar por aquí, así que no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como veis, ya estamos por aquí en el gráfico de Bitcoin y como también podéis ver, están los 3 indicadores ya puestos en pantalla. Os voy a crear así un poco de hype porque lo interesante de este vídeo es cuando lleguemos al final en esa combinación de los 3 indicadores, ya que vamos a cambiar en el último indicador, que es el decisivo, unos ciertos valores para que combine perfectamente con el resto. Así que no me voy a liar más, vais a poder utilizar esta estrategia vosotros mismos y vámonos directos al primer indicador. El primero de los indicadores se trata de este oscilador, que vale que estéticamente quizás no sea de mis preferidos, pero es que la funcionalidad que nos da es realmente buena. Y este indicador, para que lo podáis buscar vosotros mismos e implementar en vuestra propia estrategia, como estáis viendo en pantalla, se llama Hall Butterfly Oscillator de LuxAlgo. Clicaríamos y yo ya lo tengo en pantalla y os aparecería algo así. ¿Qué pasa con este indicador? Pues que nos da esos puntos de reversiones máximos en los movimientos, es decir, aquí vemos que el movimiento sigue, pero vemos esa pequeña bajada. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que nos lo da con esa bajada continua, es decir, si vemos cómo baja el gráfico, cuando llega a ese retestear ese otro máximo que vemos por aquí, el gráfico, como vemos, nos provoca una divergencia y nos está diciendo que es bajista. Por tanto, nosotros ya en este punto podemos prever una pequeñita bajada. Pero no os preocupéis, que vamos a verlo a detalle y vamos a ver muchos ejemplos de este indicador. Como vemos, tenemos varios valores en el lateral, tenemos los 500 puntos, los 1000 puntos, incluso los 1500 en este caso. Obviamente, como todos los osciladores, cuanto más esté en la parte superior, más está en la zona de sobrecompra y por tanto más probabilidades tiene de que el precio se dé la vuelta. Pero ya os digo que lo interesante de este indicador no viene siendo otra cosa que es que empieza a hacer esa curva antes de que el precio se dé la vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros marcamos ese punto máximo del oscilador, es decir, este máximo de aquí, coincidiría más o menos con esta zona de rango de aquí, ¿vale? Pero si nosotros cogemos y marcamos el máximo de este movimiento en esta vela, ya tendríamos ese oscilador dándose la vuelta. Por tanto, nos da toda esa información antes de que ocurra este movimiento bajista, ¿vale? Hombre, también está claro que nos da esas típicas divergencias que se dan en los osciladores, es decir, mirar, esto apenas tiene ningún tipo de movimiento, y mirar qué pedazo subida luego dio el precio, ese movimiento volátil que vemos aquí. Podríamos llamarlo incluso una pequeñita divergencia oculta, por decirlo así, pero bueno, lo interesante de todo esto es identificar que no está ocurriendo lo mismo en el oscilador que en el mercado, por tanto produce lo que viene siendo una desviación, la cual el precio tiene que corregir en algún momento. Entonces, lo interesante de este indicador es que nos adelanta el movimiento justo antes de que ocurra, es decir, vemos que se gira esta onda de aquí y sin embargo vemos aquí en esta parte superior que el precio sigue retesteando esos máximos. Vamos a volver a ver un par de ejemplos. Como vemos por aquí, tenemos ese order block y sin embargo el precio vuelve a retestear esta zona de aquí, que incluso entraríamos en esta zona de máximos. Sin embargo, el precio provoca una divergencia porque nos está avisando de que está bajando esa onda. ¿Qué hacemos con esto? Que una vez identificamos que la onda se está girando, podemos hacer entradas progresivas en corto, aprovechándonos así de este pedazo de movimiento, en este caso, que justo predició el oscilador. Y gracias a identificar estos movimientos de antemano, podemos aprovecharnos cogiendo todo este movimiento bajista, ¿vale? Incluso nos daría también divergencias alcistas, como podemos ver en este caso de aquí, nos da ese punto de reversión máximo en esta zona y lo que hace el precio luego es hacer montañas superiores, ¿vale? Sin embargo, lo que hace el precio es bajar progresivamente. Lo que provoca así es una divergencia, la cual el precio ya sabéis que es exacto y por tanto esa desviación la cubre teniendo un movimiento al alza. Pero incluso si queremos operar un poquito más en el corto plazo, aunque estoy en 15 minutos, ya son operaciones bastante pequeñas, pero en este caso mirar esta zona de aquí. Si la ampliamos un poco, lo que vemos es lo que os comentaba antes, ese punto de reversión máximo que veis con ese puntito rojo por ahí, y vemos que la onda sigue bajando tal que por aquí. ¿Qué provoca esto? Que nosotros identificamos que la onda está descendiendo, este histograma nos está dando ese valor que necesitamos antes de que ocurra ese movimiento. Por tanto, si nosotros identificamos este movimiento de aquí, esas ondas descendiendo, nosotros simplemente tenemos que hacer entradas progresivas en esta zona hasta que esa divergencia se cubra y vuelva con ese movimiento bajista que vemos por aquí. El estilo operativo sería muy sencillo, sería posición corta en un precio medio tal que por aquí, por ejemplo, ponemos el
stop en estos mínimos estructurales anteriores y buscamos estos mínimos anteriores, por ejemplo, ya tendríamos una operación de ratio 1,78, ¿vale? Por tanto, esto sería la forma de poder interpretar correctamente lo que viene siendo este oscilador. Y ahora sí, para que no se me haga demasiado largo este vídeo, vamos a pasar directamente al segundo indicador de LuxAlgo. Y como vemos por aquí, este indicador se llama iChannels Clustering, ¿vale? De LuxAlgo. Como veis por aquí, este indicador tiene las siglas de inteligencia artificial, por algo es. Este indicador tiene implementado inteligencia artificial para controlar esas bandas laterales que vamos a ver a continuación. Por tanto, una vez clicamos, nos aparecería algo de este estilo, ¿vale? Tendríamos estas bandas laterales azules fosforito y esa parte baja roja también medio fosforita. Y nos encontramos también esa pequeña media en el interior de color naranja. ¿Qué es lo interesante de este indicador? Por lo que vamos a interpretar de este indicador es cuando sale por fuera de esas bandas laterales. Como vemos por aquí, esas bandas, aparte de funcionar como soporte, cuando sale da muchas probabilidades de que el precio reingrese en esa zona y vuelva a subir. En este caso el precio sale por fuera de esas bandas y el precio reingresa a la baja. En este caso vemos por aquí este rebote por la parte baja de esa zona roja fosforita y el precio vuelve a subir. Entonces sería un poco lo que vamos a interpretar de este indicador. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis a la perfección y luego vamos a ver ya ese último indicador para ver la combinación de todos los indicadores. Bien, voy a aclarar varias cosas de este indicador. Aparte de funcionar con inteligencia artificial, ¿vale? Eso ya lo comentamos. Cuando se abre más estas bandas laterales, la desviación aumenta, lo que da más probabilidades de que el precio se dé la vuelta. Cuando se producen movimientos volátiles como este, vemos que consolida por fuera de esa banda, ¿vale? Por tanto, ahí debemos saltar todas nuestras alarmas porque está en una desviación muy grande y el precio va a tender a corregir, a buscar esa parte baja, pues entonces nosotros ya buscamos la confirmación en los otros indicadores. Como vemos en el oscilador, justo se da ese punto rojo, empieza a bajar esa onda y lo que provoca es lo que comentamos antes, ese retesteo al order block superior, es decir, primero retestea esa parte order block, que si no queremos marcar order blocks, mirar que justo rebota en la parte superior de ese verde fosforito, que esa es la cosa que hay que tener en cuenta. Estas bandas también funcionan como soportes del precio, como si fuera una media, ¿vale? Y lo que conseguimos con esto es hacer la entrada perfecta, es decir, nosotros colocaríamos esa posición corta tal que por aquí, en esa zona de order block, colocamos el stop loss en los máximos anteriores y vemos que cogeríamos el movimiento como mínimo a esa parte media, esa media de color naranja que vemos por aquí que se sitúa entre las dos bandas. Podríamos incluso cobrar un 50% en esa parte media e intentar cobrar el otro 50% en la banda inferior, protegiendo así la operación en break-even y asegurándonos esos beneficios. Eso ya sabéis que es gestión de riesgo y os lo dejo a vosotros mismos. Por tanto, si vamos un poquito más para atrás, los ejemplos que veíamos antes en el oscilador se correlacionan muchísimo con este indicador. Como vemos, esa zona que se produce aquí, que es una desviación demasiado grande en esta parte baja del indicador que acabamos de poner, se corresponde con lo que viene siendo la divergencia del oscilador, lo que le da ese impulso que cuando llega a esa parte baja que ya no es capaz de bajar más, tiene un impulso alcista. Lo mismo vemos en el anterior ejemplo, como podemos ver por aquí, en esta zona que comentábamos antes en el oscilador, el precio sale por fuera de esas bandas, por lo cual es otra confirmación a la hora de entrar en esa operativa, la cual podemos seguir la misma manera de operar que la anterior, es decir, nosotros entramos en esa zona, colocamos stop loss por los máximos anteriores, cobramos ese primer 50% en la media, vale, una operación de ratio 1,19, no está nada mal, y luego intentamos buscar cobrar el otro 50% en la parte baja de esas bandas laterales, haciendo así una operación de ratio 2,44, e incluso cuando llegue a ese 50% protegemos operación en break-even y ya si se da la vuelta de precio ni ganamos ni perdemos. Simplemente también hay que entender un poquito de mercado, si os lo voy a decir ahora. Si vemos que el precio se comprime demasiado entre esas bandas, es decir, no hay una separación entre la banda superior y la banda inferior, como vemos por ejemplo aquí, como vemos en esta zona de aquí, que vemos una separación bastante grande, ¿vale? En comparación con este movimiento, estas zonas debemos evitarlas operar. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros en el indicador, no se decanta en ninguna zona, ya bien siendo de sobrecompra ni sobreventa. Por tanto, al no haber ningún tipo de volatilidad, el precio no tiene ningún tipo de desviación que podamos aprovecharnos. Por tanto, estas zonas donde el precio está muy comprimido y no hay ningún tipo de movimiento, las descartamos completamente. Vamos a buscar siempre esa volatilidad extra en el mercado, sobre todo en el mercado de las criptos, para poder beneficiarnos de ello. El último ejemplo que voy a poner antes de pasar con el siguiente indicador es esta zona de aquí que comentábamos antes. Mira que justo se daba ese punto rojo y es justo donde ese movimiento alcista acelerado se detuvo, es decir, tuvo un reingreso en esas bandas y justo cuando volvió a salir es cuando se toma esa operación, que es cuando también da esa confirmación el oscilador. La verdad que este indicador funciona extremadamente bien cuando estamos en operativas tipo rango. Mirar justo esta zona
zona de aquí, sale por fuera de esa banda y va a buscar la parte inferior. Va a buscar esta parte inferior y va a buscar la parte superior. En esta zona de aquí la banda roja actúa como soporte, el precio rebota y va a buscar esa zona de resistencia. La zona de resistencia verde le da presión bajista y vuelve a retestear esa parte baja otra vez. Retestea en la media, retestea otra vez saliendo por fuera de ese soporte la parte inferior y luego va a buscar otra vez la parte superior. Por tanto, así podemos sacar muchísimas operaciones en beneficio rápidamente. Y ahora sí vamos a implementar ese tercer indicador de Luxalgo que va a actuar como filtro a la hora de operar. Esto lo que nos va a dar son ratios mayores y por tanto un win rate mayor para no entrar en cualquier operativa porque sí y evitar las señales falsas. Y este indicador se llama Range Breakout Signals Intrabar. Por tanto, clicamos en este indicador y como podemos ver, ese indicador nos da esos máximos y mínimos de las velas en color azul y nos da esas entradas en rojo y en verde operativas. Pero ya como os comentaba al principio de vídeo, vamos a tener que hacer unos pequeños cambios en la configuración para que se implemente perfectamente con los otros indicadores y todo funcione como si fuera un reloj. Ya sabéis que cada indicador es como si fuera un pequeño engranaje y hay que configurarlos correctamente para que funcione bien entre ellos. Para ello simplemente ampliamos un poquito el gráfico y le damos doble clic. Y como vemos por aquí ya tenemos la configuración abierta, estamos en estilo y vamos a quitar esa parte superior y esa parte inferior de las velas, ¿vale? No nos hace falta para este estilo de estrategia. Luego nos vamos a entrada de datos y por defecto pondrá que es para 1 minuto. Nosotros vamos a cambiar en este caso para 15 minutos y en el modo lo que vamos a cambiar es el trend flowing con el reversal, ¿vale? Que lo que va a hacer es darnos más señales complementadas con los otros indicadores. También le damos a filter out successive signals, ¿vale? Y así ya tendríamos configurado lo que viene siendo todo el indicador. Como vemos justo en este último modo, nada más filtrar esas fuera, como vemos por aquí, desaparecen algunas señales que no nos hacen falta. Le damos a aceptar y ya tendríamos nuestros indicadores todos configurados. En primer lugar, lo que voy a hacer es quitar este indicador de las bandas porque quiero que veáis simplemente la efectividad de estas señales. Como vemos por aquí, vemos esta señal de compra, el precio sube. En este caso también vais a ver que estas señales que no corresponden son señales falsas y vamos a utilizar el resto de indicadores para filtrarlos. Y como comentamos antes, le acabo de dar un poquito más para atrás en el gráfico y esas zonas donde no hay volumen de negociación no debemos operarlas, debemos evitarlas a toda costa a la hora de operar, ¿vale? Porque también vemos por aquí que las señales sí que es verdad que se cumplen, es decir, long hacia arriba, short hacia abajo, otro long hacia arriba, tenemos aquí otro short que después de este movimiento vuelve a bajar, long un poquito hacia arriba y short otra vez hacia abajo. Pero lo que ocurre es que ese movimiento no es demasiado extenso, por tanto no es rentable de operar. Como vemos en este caso, sí podemos sacar un 0,36%, una pequeña operación, pero luego en estas operativas sacamos demasiado poco para estar en temporalidad de 15 minutos. Por tanto, siempre vamos a evitar operar en estas zonas donde apenas hay volumen de negociación. Mirar por aquí, sin poner el otro indicador, cómo realmente se filtran las señales, porque tenemos esta señal en el oscilador que nos da señal de buy, empieza a subir esa onda. Comentamos que cuando sube esa onda es cuando el precio empieza a subir y sin embargo nos da esa señal de venta, por tanto esta señal también es falsa. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que nosotros vamos a aprovechar las señales que sí nos valen, ¿vale? Las señales que se complementan con nuestros indicadores. Mirad justo por aquí, por ejemplo, tenemos esta señal de buy, tenemos este movimiento alcista y justo el precio va a retestear esta zona de imbalance, por decirlo así, esa zona para cubrir un poquito esa vela y como vemos en la onda del oscilador nos da esa señal de compra, ¿vale? Tenemos ese puntito verde y la onda empieza a subir. Por tanto, nosotros teniendo esta confirmación y esta confirmación, vemos que tiene una pequeña subida. Mirad que justo en esta zona que no hay volumen de negociación, esta señal sería falsa. No os voy a liar mucho con este indicador porque básicamente es la complementación del otro, por tanto muy rápidamente vemos esta señal de short, movimiento manipulatorio para abajo, vemos esta señal de long, pequeño movimiento hacia arriba, señal de long para arriba, señal de short para abajo, ¿vale? Y lo mejor de todo es que estas señales no salen repintadas, que yo sé que es algo que me insistís mucho, que luego salen las señales, se modifican, etcétera, etcétera, que vosotros me pedís indicadores que no salgan señales repintadas y yo os lo traigo, no hay ningún tipo de problema. Y para comprobarlo lo que vamos a hacer es usar la señal de reproducción, vamos a cortar desde este punto del gráfico para ver esas dos señales que no salen repintadas, voy a ampliar bastante más el gráfico y voy a darle al play sin cortar el vídeo. Como vemos sale esa señal de sell, ahí se queda, y sale esa señal de long y ahí se queda. Por tanto no salen señales repintadas y salen justo en ese momento dado y no se cambian, es decir, una vez salen en el gráfico ahí se quedan. Ahora sí que voy a cerrar este modo de reproducción y voy a implementar el otro gráfico que habíamos visto para que veáis la combinación entre todos ellos. Como vemos por aquí ya tengo todo implementado, voy a ampliar un poquito más el oscilador para que se vea bien y como vemos por aquí estoy en mercado real actualmente al precio de Bitcoin. Y aquí ya tenemos un ejemplo que se da muy bien.
bien, es decir, cuando tenemos esta señal de short que podemos ver por aquí, lo que hacemos en primer lugar es identificar que está por fuera de esas bandas. Por tanto, cuando está por fuera de esas bandas y aún por encima tenemos otra confirmación de otro indicador externo que nos da esa señal de short y vemos que se está formando esa onda en el oscilador, que en este caso sí que se agradecería que estuviera más en una zona de sobrecompra, pues al final lo que vemos es que el precio lo que tiende es a cubrir esa vela de aquí, ¿vale? Justo retestea otra vez esos máximos y luego se da ese movimiento bajista, lo que hace reingresar dentro de lo que viene siendo estas bandas que vemos por aquí, porque mirar lo que os comentaba antes, actúa como soporte en esa zona y luego sí que con esa vela va a buscar esa parte baja otra vez. Por tanto, el estilo operativo sería algo de este estilo. Colocaríamos nuestra posición tal que por ahí, tenemos nuestra señal de corto, colocamos el stop loss en los máximos anteriores, buscamos ese primer 50% en la zona del medio y luego otro 50% en la parte baja. Y tendríamos una operación de 1,70 aproximadamente, que la verdad que no se da nada mal. ¿Que queremos alargarlo porque el precio se coloca por debajo de esa media? Pues si alargamos la operativa, vemos que al final nos queda una operativa de 3,54, que no está absolutamente nada mal para hacer una operativa en 15 minutos. Obviamente, para que se den las confirmaciones en estos tres indicadores va a haber menos señales, pero lo bueno es que esas señales van a tener mucha más probabilidad de que se den a nuestro favor. Obviamente esto también os lo dejo a vuestra propia interpretación, porque aquí tenemos el mismo ejemplo como podemos ver por aquí. El precio sale por fuera de lo que viene siendo esa banda superior y vemos que también forma esa onda justo donde la formó en el sitio anterior, y vemos que el precio una vez retestea otra vez y reingresa en esa zona, lo que tiene es un movimiento bajista que podemos aprovecharnos también en estilo operativo. Por tanto, yo os doy los conocimientos de estas reglas de esta estrategia y vosotros lo adaptáis a vuestro propio estilo operativo y a vuestra propia gestión del riesgo. ¿Por qué es importante combinar estos indicadores? Porque mirad, aquí tenemos un movimiento de long, es verdad que se da un pequeño movimiento, pero nosotros, gracias al tener el otro indicador que sabemos que actúa como soporte, si tomamos este long, como mucho vamos a poder coger este pequeñito movimiento. Incluso si tomamos el stop loss por aquí abajo sería un ratio demasiado malo. Por tanto, lo que hacen la combinación de los tres indicadores es filtrar esta señal y esta señal. ¿Qué pasa? Que nosotros también podemos tener nuestros conocimientos básicos, es decir, aquí tenemos una divergencia, como podemos ver estos máximos son decrecientes y el movimiento es creciente y aún por encima sale por fuera de esas bandas. Por tanto, nosotros podemos tomar operaciones buscando esa operativa a la baja. Lo que vamos a hacer es ir para atrás en el gráfico y buscar otro ejemplo que se den todas las confirmaciones para que podáis ver la efectividad. Como vemos en esta zona de aquí, lo que podemos ver es esa señal de buy, justo sale por fuera de esas bandas laterales, justo antes vimos una señal de corto, pues ahora vamos a buscar una señal de buy y lo que vemos en el histograma es que forma esa onda y hace una tendencia alcista, ¿vale? Va formando esa tendencia alcista que va aumentando progresivamente. Por tanto, mientras el precio baja, provoca una pequeña divergencia y todos los puntos que salgan por fuera de esas bandas laterales son buenos puntos a la hora de hacer compras, que luego vemos que nos da la razón. Por tanto, como vemos aquí, esto es una señal falsa, no la tendríamos en cuenta y esto es otra señal falsa, al igual que cada salida de las zonas laterales no las vamos a tener en cuenta obviamente, tenemos que buscar confirmaciones en los otros indicadores. Por tanto, si hacemos un estilo DCA en esta zona o cogemos algún tipo de operación porque son spikes muy rápidos, lo que conseguimos es un precio ponderado de esta zona de aquí y cogemos este movimiento al alza. También dependiendo de la desviación y la separación de lo que vienen siendo estas bandas laterales, podemos ver que tenemos pequeñas operaciones un poco más en corto plazo. Vemos esta señal de long, esta zona de soporte y justo esta pequeña que casi no llega ni a la zona de sobreventa de estas bandas laterales, ¿vale? Que incluso sería una pequeñita divergencia. Al tener menos verticalidad, pues la divergencia tiene menos peso en lo que viene siendo el gráfico, ¿vale? Vemos esta pequeñita divergencia de aquí, vemos cómo se forman dos mínimos, vemos esta zona de soporte, confirmación de la señal de long y va a buscar esa parte superior que vemos por aquí, ¿vale? Por tanto, dependiendo de las desviaciones, dependiendo de las divergencias, también la operación será más grande o más pequeña. Ya así que para terminar este vídeo vamos a mirar el último ejemplo, que se trata de esta zona de aquí. Como vemos, el precio sobresale por fuera de esa banda lateral, esas bandas de los indicadores de Lux Algo, ¿vale? Vemos que la banda se coloca por aquí y el precio sale en esta zona de aquí. Por tanto, nosotros ya debemos estar muy atentos de qué ocurre en el precio y sobre todo de qué ocurre en este oscilador. Como vemos, nos da esa señal de entrada tal que por aquí, que si nosotros entráramos en esta zona, a lo mejor nos sacaría el stop por este movimiento. Por tanto, si nosotros cogemos y esperamos a esta señal de sell, cogemos todo el movimiento. Me explico. Con la estrategia sería de este estilo, es decir, vemos estas ondas que van bajando progresivamente, vemos esa divergencia, por tanto las ondas del histograma disminuyen mientras el precio pues va ascendiendo muy progresivamente. Por tanto, cuando sale esta señal de short, vemos que tiene un reingreso y un pullback a la zona de soporte de la banda lateral superior. Por tanto, como comentamos antes, es la zona que debemos buscar para hacer nuestra posición. Colocaríamos nuestra posición
inversión en esta zona de aquí, ¿vale? Aproximadamente, y colocamos el stop loss por los máximos anteriores. Si buscamos cuando toque el precio en esa parte media, ya tenemos una operación de ratio 1,43, y si buscamos esa parte inferior, ya tenemos otra operativa de 2,38, que como vemos, cuando se dan esas señales, las probabilidades aumentan mucho de que se dé hasta esta zona de aquí. Por tanto, ya no puedo alargar muchísimo más este vídeo. Me encantaría estar horas y horas con vosotros backtesteando esta nueva estrategia, pero solo os pido que si queréis más contenido de valor como este, reventéis el botón de like y me dejéis un comentario qué os ha parecido. Recordad que si queréis ampliar aún más vuestros conocimientos, tenéis el link de Telegram en la descripción y tenéis también el link de mi Instagram personal. Con todo esto, si queréis poner en práctica la estrategia, ya sabéis que no es ningún tipo de recomendación de inversión, pero si queréis operar este activo de Bitcoin con esta nueva estrategia, os dejo también el link del exchange de Binance. Recordad que no tiene KIC y es uno de los exchanges con comisiones más bajas del mercado. Con todo esto ya me despido, un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.